Bien, como tenemos el tiempo en contra, vamos a ir iniciando. Ya, en un ratito pasamos la asistencia. Vamos a ir iniciando porque igual el video se va a publicar. Bien, vamos a comenzar el día de hoy, queridos chicos. Bienvenidos, buenos días con todos. Recuerden prender su cámara para mantener el contacto y participar para poder tener una nota más el día de hoy en el registro. Como la semana pasada, bueno, como el lunes, hemos tenido la participación y algunos, pues, espero que en esta participación de esta clase mejoremos, ¿no? Bien, vamos a iniciar el día de hoy viendo el tema de revoluciones industriales. Ustedes saben que la industria es un conjunto de procesos transformativos de la materia prima a productos finalizados, terminados, o también llamados manufacturados, ¿no? Este fue un proceso muy largo y que se inició en el siglo XVIII, ¿ya? En la actualidad seguimos haciendo industria, pero antes del siglo XVIII las actividades económicas eran básicas, ¿no? Eran bastante simples. Entonces, vamos a ver a través de esta imagen ¿por qué se inició la revolución industrial? ¿No? ¿Y por qué en Inglaterra? ¿No? ¿Qué pasó? Porque la revolución industrial se va a dar en Inglaterra, pero ¿por qué en ese país y no en otros? Esa es una duda que los historiadores ya han contestado y se ha concluido lo siguiente. Uno es que en Inglaterra hubo un gran desarrollo comercial, ¿no? Un gran desarrollo del comercio, aparecieron nuevas técnicas agrícolas, ¿no? Lo cual, y apareció también el uso de abonos, ¿no? Recuerden que en el siglo XVIII, Inglaterra empieza a despuntarse, a diferencia de otros países de Europa, en esta actividad económica, que es la agricultura, ¿no? Con cultivos de algodón, cultivos de legumbres, ¿no? Lo cual le va a abastecer a la población y a los mercados. Los mercados van a estar totalmente llenos, como podemos ver acá, con productos, ¿no? Y esto va a ser muy beneficioso para el incremento poblacional, ¿no? La gente, la demografía europea aumenta de forma significativa. A esto también algunos historiadores mencionan las óptimas condiciones climáticas, que es muy importante para el crecimiento de las plantas, obviamente. ¿Sí? También mencionemos el aspecto político. Hay una estabilidad política lograda en Inglaterra después de la Revolución Puritana y de la Revolución Gloriosa, ¿no? De 1866, cuando Inglaterra establece una monarquía constitucional, es decir, un rey que es acompañado de un parlamento que significa la representación del pueblo inglés en el poder, ¿no? Entonces, hay una estabilidad política, hay una estabilidad un incremento en la agricultura, una mejora en la agricultura, uso de fertilizantes para mejorar la producción agrícola y como consecuencia hay un aumento de los productos en los mercados ingleses. Estos factores fueron los que impulsaron en el siglo XVIII, en 1750, en adelante, la revolución industrial. Por esto empieza, ¿no? La primera revolución industrial fue un evento que se dio desde 1750 hasta 1850. Y en esta revolución industrial vamos a encontrar al carbón y al vapor, ¿ya? Como fuentes de energía, ¿ya? Cuando hablamos de fuentes de energía, significa como elementos que van a ser indispensables para el funcionamiento de las máquinas. La máquina de vapor, el vapor y el carbón son elementos indispensables para el funcionamiento de las máquinas. Por ejemplo, vamos a tener
como uno de los inventos dentro de la industria textil, vamos a tener la máquina de hilar, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener a esta lanzadera volante creada por John Kay en 1733, ya una lanzadera volante. Esto se va a perfeccionar gracias en 1765, gracias a Jane Hargreaves, ¿no? Construye una máquina para hacer varios hilos a la vez, ¿no? Esta sería la máquina de 1765 que permite elaborar varios hilos a la vez. Luego tenemos la famosa water frame, ¿no? Que es de Richard Arkwright, ¿no? Y esta permite elaborar, es la misma máquina, pero elabora un hilo más fuerte. Entonces, como te das cuenta, estamos hablando de hilos, tejidos, algodón. Entonces, significa que la agricultura inglesa tiene que elaborar gran capacidad de algodón. Es por eso que en estos años, por ejemplo, en el siglo XIX, Inglaterra se va a interesar por el guano del Perú. El guano, sabemos que es un fertilizante, el fertilizante para sus campos de cultivos, para mejorar la producción agrícola. Pero en estos años estamos viendo, en 1750, siglo XVIII, estamos viendo cómo los ingleses quieren perfeccionar la industria textil, ¿no? Quieren hacerla más fuerte, quieren hacerla en series, con menos trabajo para el hombre, sino utilizando máquinas. Luego vamos a tener también la industria siderúrgica, que en esta industria siderúrgica se va a elaborar el hierro, ¿no? El hierro que va a ser la base para la construcción de ferrocarriles, para mejorar el transporte. El hierro se empieza a forjar en gran cantidad para la elaboración de los rieles de lo que va a ser más adelante la locomotora. Luego se crea la máquina de vapor, donde va a destacar la máquina de vapor de James Watt. James Watt, ¿ya? Es quien inventa pues esta máquina de vapor. Como ustedes pueden ver, es un mecanismo que hierve el agua, ¿no? Y el agua pues sale el vapor del agua y entra a otra máquina generadora, en este caso a través de una barra que se va a mover de forma horizontal, va a generar energía, ¿no? El vapor va a generar una presión que va a generar que esta barra se mueva de izquierda a derecha, haciendo que la rueda empiece a girar, ¿no? La rueda empieza a girar. Y esta presión de gas se vuelve líquido y vuelve a nutrir al agua. Y se vuelve a formar el vapor, el gas, se vuelve nuevamente su estado líquido. Y el estado líquido nuevamente se va a volver a hervir y sigue el ciclo. De tal forma que empiezan a generar energía a través del vapor. Esta fue la construcción de James Watt. ¿Quién crea esta máquina de vapor? Luego vamos a tener el transporte como otro de los medios de la primera revolución industrial. Y en el transporte va a destacar... ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor. Sí se puede escuchar ya. Pasa que mi sobrinito está un poco lloroncito. Ya. Ahora sí, creo que ya está. Ya. Listo. ¿Se puede ver el PPT? Sí, profe. Ya. Ahora, entonces estamos viendo algunos personajes. Vamos a hacer un repaso. En la máquina de hilar tenemos pues a Arkwright, ¿no? Arkwright, a Richard Arkwright, a John Kay, quien es el que elabora, pero Arkwright lo mejor hace que esta máquina sea más, forme hilos más resistentes. Luego vamos a tener la formación del el hierro, ¿no? Para empezar a hacer las vías férreas. Luego vamos a tener la máquina de vapor de James Watt, ¿no? Que es la que acabamos de mencionar, James Watt, vayan anotando también
o subrayando en su libro. Y ahora vamos a ver pues uno de los grandes avances de esta primera revolución industrial, que va a ser la locomotora. Y acá va a destacar George Stephenson. George Stephenson, o bueno, las locomotoras de esta marca Stephenson, quien va a elaborar la primera locomotora del siglo XVIII, ¿no? Entonces, las locomotoras van a ser una vía de comunicación no solamente para personas, sino principalmente de materias primas, de tal forma que los mercados en Inglaterra se van a unir, van a acelerarse y la economía inglesa va a crecer, va a ir como la locomotora, ¿no? A mucha velocidad. De tal forma que luego esta locomotora se va a empezar a utilizar también, se va a mezclar los conceptos, ¿no? La locomotora va a empezar a funcionar también con la energía, en este caso del vapor, y luego va a empezar a funcionar con el carbón. Entonces, de tal manera que en 1819, ¿no? Por ejemplo, como ya se tenía el concepto de la locomotora, en 1819 los ingleses elaboran un buque para poder que se mueva a partir de vapor y también que se mueva a partir del carbón, ¿no? Y el buque Savannah, así se llamaba el buque, en 1819 lleva por primera vez algodón de Inglaterra, ¿no? Y lo lleva hacia Canadá por primera vez en 1800. Esto era un gran avance, ¿no? En esa época. Bueno, en esta época ya no sería, pero en esta época era un gran avance tecnológico. Y así termina la primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial, ya el siglo XIX, ya no estamos en el siglo XVIII, sino XIX, en el siglo XIX se va a reemplazar, ¿no? El carbón y el vapor por nuevas fuentes. Por ejemplo, aparece en el siglo XIX la electricidad como una fuente de energía y el carbón va a ser reemplazado por el petróleo. En 1850, en 1900, el carbón empieza a dejarse de usar. Hacia 1910 ya se ha dejado de usar. Muy pocos embarcaciones lo utilizan, o muy pocas industrias lo utilizan, y empieza a utilizarse petróleo. ¿Cuáles son los inventos o los progresos tecnológicos? Por ejemplo, en esta etapa de segunda revolución industrial hay un gran avance tecnológico en la medicina. Por ejemplo, Alexander Fleming es el descubridor de la penicilina. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y muchos soldados venían amputados, cortados, heridos. Y la penicilina va a ser un gran avance que va a ayudar a controlar el dolor, ¿no? Por ser un analgésico. Eso fue descubierto por Alexander Fleming, pero en la medicina, en el campo de la medicina. Por lo tanto, la industria farmacéutica va a crecer en esta época. También hay que mencionar el tema de la electricidad y el petróleo. Lo vamos a ver, por ejemplo, en la creación de los automóviles, con sus faroles a base de electricidad y la combustión, el motor a combustión, no con carbón, sino en este caso con petróleo, ¿no? Los automóviles, por ejemplo, el automóvil Ford. También vamos a tener el avance en los medios de comunicación como el teléfono, el cine, la radio, ¿no? De Marconi, la radio de Marconi, el carro de Ford, ¿no? Vamos a tener el fonógrafo de Thomas Alva Edison. Dicho sea de paso, el fonógrafo de Thomas Alva Edison fue reconocido como la mente, el inventor más brillante de Estados Unidos en el siglo XX, ¿no? Es la mente más brillante del siglo XX por tener más de 1000 inventos patentados, ¿no? También vamos a tener, como te dije, la radio de Marconi, y también se va a ver un avance de la industria militar. Por ejemplo, vamos a tener estas ametralladoras que van a servir para la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y definitivamente también el avance de la aeronáutica con los hermanos Wright en Estados Unidos, quienes elaboraron el primer vuelo,
¿no? Entonces tenemos aquí potencias como Estados Unidos. O sea, la revolución industrial no solamente se queda en Inglaterra. En la segunda revolución industrial ya es Estados Unidos la protagonista. En la primera revolución industrial es Inglaterra la protagonista. Aquí es Inglaterra. Pero en la segunda revolución industrial, Estados Unidos empieza a marcar diferencia. ¿Listo? Ahora, está bien, Elvis, no te preocupes. Buenos días. Ahora, sigamos viendo. Y definitivamente las fábricas traían muchas desigualdades, ¿no? Las fábricas que hay en esta época se pueden evidenciar muchos maltratos, jornadas de trabajo de 18 horas, 16, 20 horas, y también se veía definitivamente, como se ven en las imágenes, el trabajo infantil, ¿no? Es innegable que había trabajo de niñas, trabajo de niños en las fábricas. Ahora, frente a esta situación, empiezan a surgir ideologías como el socialismo. El socialismo no es de esta época, no es de Desmariate, y el socialismo pues surge en pleno contexto de revolución industrial. Ya desde el siglo XVIII empiezan a surgir las ideas socialistas y en el siglo XIX se consolidan, ¿no? Finales del siglo XVIII empiezan a surgir los socialistas, pero en el siglo XIX vamos a encontrar el socialismo utópico. Como dice por acá, vemos el socialismo utópico y el socialismo científico. ¿Cuál es la diferencia? Que el socialismo utópico es un conjunto de ideas, ¿no?, que criticaba el modelo capitalista, justamente el modelo capitalista, o sea, los burgueses, los empresarios, los dueños de fábricas, ellos tenían el control pues de todos los medios y formas de producción. Entonces, el socialismo utópico intenta combatir el capitalismo, ¿no? Propone pues un trabajo más humanizado, ¿no? Que no es posible que el hombre se lo pueda explotar por otro hombre, ¿no? Se debe dar un derecho a la educación, una igualdad de condiciones, una igualdad de los bienes, ¿no? Porque ellos piensan que en el socialismo utópico se pensaba, pues, ¿por qué el empresario tiene que ganar más, ¿no? ¿Por qué el empresario tiene? Es como que alguno de ustedes haga su empresa y tiene que ganar igual que tu empleado, ¿no? Él gana 50-50, ¿no? El socialismo utópico, ¿no? Por eso se llama fantasioso, ¿no? De aquí nacen, pero como te dije, estos son ideas. Acá vamos a tener, por ejemplo, a Charles Fourier, ¿no? En Inglaterra vamos a tener a Robert Owen, también en Inglaterra, quienes critican, Owen y Fourier critican al sistema capitalista, pero solamente desde su escritorio, desde su mesa. En cambio, el socialismo científico ya es un socialismo planteado por Karl Marx y Friedrich Engels, quienes escriben un libro llamado ambos el Manifiesto Comunista. Y ellos, a través de este libro, el Manifiesto Comunista, no solamente se quedan en las ideas, se llaman a las personas a la lucha, justifican la violencia, justifican la lucha obrera. Hay que mencionar que en esta época, el socialismo científico, en esta época nace una clase social nueva, el proletariado, los obreros, ¿no? Así se hacen llamar ellos como clase social. Entonces, Karl Marx, de ahí viene el marxismo, hace un estudio científico sobre la economía capitalista, hace un estudio científico sobre las relaciones en una fábrica, sobre las relaciones económicas en una fábrica. Marx es economista y habla sobre el tema. Él lo escribe eso en una obra de varios libros llamado El Capital. Es una obra grandaza, donde hace un análisis del capitalismo, ¿sí? Y llama, como te dije, esa es la base de qué está mal en el capitalismo, ¿no? Luego va a escribir otro libro con su amigo Friedrich Engels llamado El Manifiesto Comunista, donde llama a los obreros a la lucha, o sea, ya fundamenta que los obreros deben ir a la obra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el socialismo utópico se queda en ideas, en cambio el socialismo científico hace un análisis y
llama a la lucha. Por ejemplo, por eso vemos lucha, ya, acción, ¿no? Entonces, hoy en día los movimientos en el Perú, por ejemplo, radicales, tienen tendencia del socialismo marxista, ¿no? Y ellos obviamente hay que criticarlos, por ejemplo, diciéndoles, has leído por lo menos El Capital de Marx, para que entiendas, ¿sabes qué es marxismo? ¿Has leído a Marx? Por lo menos, si tú eres socialista, debes leer mínimo Marx, El Capital. Debes leer a tu sensei, ¿no? No puedes seguir algo sin desconocer. O sea, yo sigo algo y no lo conozco. Tienes que conocer. Entonces, eso fueron lo que pasó. Ahora, vamos a responder. ¿Por qué la revolución industrial nace en Inglaterra? A ver, respondamos. Porque en Levantemos la mano. Inglaterra hubo un gran desarrollo comercial. Larisa, Inglaterra, porque hubo desarrollo de comercio. Paolo, ¿tú qué opinas? Ahí me va a decir, pues. ¿Algo que añadir? ¿Solamente hubo desarrollo de comercio? ¿Hay algo más? ¿Ah? En la agricultura Hay un desarrollo de agricultura, porque hay desarrollo de agricultura, muy bien, hay desarrollo de se comercio. visten del guano de las Y- islas del Perú. Así es, ahí. ¿Y esta época se relaciona con el Perú? Sí, se relaciona. ¿Cuáles son las fuentes de energía tanto de la primera como de la segunda revolución industrial? El ¿Cuáles son? carbón, electricidad y petróleo. Muy bien, carbón, muy bien, Vilcamiche. Carbón, electricidad y petróleo. Carbón, electricidad y petróleo, ¿no? Son las fuentes. Y el vapor, utiliza, ¿no? El vapor también. Carbón, vapor, electricidad y petróleo, ¿no? Muy bien. Menciona 3 inventos de la primera revolución industrial. Primera, La máquina de vapor. máquina de vapor, va una, Locomotora locomotora, y máquina de hilar. máquina de hilar. Muy bien. Vamos con la segunda, la última pregunta. Menciona 3 inventos de la segunda revolución industrial. A ver, El teléfono, el teléfono, va uno. fonógrafo y neumáticos con cámara de Bien. aire. A ver, muy bien. ¿Alguien bien iba a hablar? Por ahí, por ahí. Buenas tardes, Amayo. ¿Cómo está? Giancarlo, dime, algunos inventos que tú hayas identificado en la segunda revolución industrial. ¿Qué puedo decir? Claro, claro, puedes decirlo. El cinematógrafo. El cinematógrafo. Ese. Sí, parece como cine. Cinematógrafo, claro, el cine, ¿no? El cine, muy bien, el cine, muy bien. Larisa también dice por el chat, la penicilina, el fonógrafo, ¿no? El fonógrafo, el auto, y muchas cosas más aparecen en la segunda revolución industrial, que es mucho más interesante, ¿no? Ahora, bueno, acá tenemos el aeroplano, muy bien, Víctor Adrián, el aeroplano. Ahora, tenemos acá un crucigrama, pues, que les reto a que lo hagan, yo ya lo hice, dicho sea de paso, ya está ahí, ya está listo, pero les voy a mostrar por ahí nomás. Ya está listo, ya está listo. Entonces les reto a que ustedes también lo puedan completar, ¿no? El inventor, por ejemplo, les digo, ¿no? Un nonita, el inventor de la locomotora es Stephenson, ¿no? El inventor del sistema Norfolk en la agricultura es Townsend, ¿ya? Townsend. El inventor de la lanzadera volante en las 7, ¿no? John Kay, lo hemos visto, ¿no? El inventor de la water frame máquina de hilar es Arkwright, ¿no? Arkwright. El inventor de la vacuna es Jenner, el inventor de la vacuna. Ya ustedes lo completan los otros. Solo ponemos los apellidos, ¿verdad, profe? Claro, los apellidos, ya ustedes lo van completando. Ahora, antes de irnos, pues queremos pasar primero, vamos a resolver un quizzes, ¿ya? Vamos a resolvernos un quizzes donde todos los que han participado, ¿ya? Yo los voy a ir anotando y les voy a pasar las notas, ¿ya? Delante de ustedes, a ver, para ver cómo nos ha ido. Ahorita está ganando, a ver quién está ganando en la participación. Está Vilcamichi, ¿no?
Vilcay Sí, Vichy, otra vez, Larisa profe. 2, Víctor Adrián. Y Giancarlos también lo he escuchado por ahí. Pero Ríos, pues, ¿no? Ríos, ¿no? Ríos. Bien. Ahora les toca participar en esta. Escriban su apellido o su nombre, cualquiera de los dos, ¿ya? Escriban su apellido o su nombre, ¿ya? Claro, Pablo, tú también, no te preocupes, también está anotado en mi lista. El link Vargas ya lo he pasado, a ver, te lo voy a pasar de nuevo. Profe, envíelo para todos, profe. ¿Sí? ¿No le envió para todos? Ay, qué raro. A ver, Rosy, nomás creo que le envió. Ya, a ver. Ya, Morillo, Cielo. Ya, a ver, vamos viendo acá la lista de asistencia quinta. Ya, está. A ver, Rosy, ¿Bautista está? ¿Carlos Santo está? ¿Bautista? Profesor presente. Bautista, ya. ¿Carlos Santo? Sí, profesor, sí está. Ya. ¿Contreras? Sí está, profesor presente. ¿Guamán? ¿Guamán está o no ha venido? No ha venido, ¿no? Ya, King, sí, sí está. ¿O no? Sí, sí está. Ok. Ya, Morillo, sí está. Muñoz, también está. Sandra, ¿Sandra está? Presente. Ya, ok. Giancarlos también está, y Luis también está, Vico también está. Listo. Bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. A ver, mucha suerte a todos. Son 4 preguntas. Vamos a ver quiénes participan. Vamos a añadir. ¿Quiénes están? Contreras, Morillo, Bautista, Vilcamichi, Berrospi, Paola, Clean, Carrillo, Víctor, sí está. Urquiza, Ríos. Ah, ya, listo. Ya, Elvis, no te preocupes. Vilcamichi es la loba de la historia. Muy bien. Clean, Urquiza.
A ver, veamos, ¿quién ganó? Vilcamichi, Matías, Giancarlo, muy bien. A ver, muy bien, la tarea está quedando muy bien, Vilcamichi, Giancarlos, Morillo. A ver, vamos a ver las preguntas. A ver, ¿cuál es el país más importante de la primera? Inglaterra, pues, Gran Bretaña. ¿No se relaciona con la segunda revolución industrial? Gran Bretaña es. Claro, Gran Bretaña. dos inventos fundamentales fueron de la segunda, dice segunda, la máquina de vapor. El No, vapor. esto no tiene nada que ver con eso. Con la revolución industrial se cambia el hierro por el acero, obviamente. Fundador de los movimientos socialistas, tu amigo Marx, ¿no? Tu amigo Marx. Muy bien, claro, listo. Ahora vamos a ver las notas, pero no te olvides que la ¿Va a página... haber tarea? Claro, papá, como que no va a haber tareas. Dime. Profesor, ¿puede ayudar en la pregunta 4 de la tarea? La pregunta 4. En la segunda revolución industrial, ¿estuvo presente Japón? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, sí o no? Te dije que Japón, Estados Unidos estaban ahí. ¿La base energética de la primera revolución industrial fue el vapor? ¿Sí o no? Hablen. La base ¿Verdadero? energética. Obvio. Verdadero, ¿no? Ahora, la siguiente. ¿La primera revolución industrial es contemporánea con la Falso sería el independencia del otro. Perú? Falso. Falso. La primera revolución es 1750. Oye, ¿qué te Falso. pasa? Es falso. Súper falso. ¿Ya? Entonces, vamos a ir poniendo, estoy colocando por acá. Sería entonces verdadero, falso, ¿no? Vamos a poner por acá. Está súper fácil esa pregunta. Resolver la página 207 del libro de historia. ¿Alguna otra pregunta? Solo una Hablen. pregunta. ¿En Historia del Perú dejó tarea? Claro, papá, como que sí dejó tarea. Sí, se dejó. Los que se dejó la página, ahorita vemos. Vamos a crear aquí la carpeta de agosto. Estamos en la semana 1. Semana 1 de agosto. Y vamos a poner la tareita por acá. Ya, en Historia del Perú me dice el campeón si hubo tareas. Claro, sí hubo. Por acá está. Listo universal. ¿Dónde estás? Quinto, Historia del Perú. Ya. La última tarea es, claro, se dejó la página 155. Ya me han contestado Berropi, Cisneros, Klein, Muñoz, Vargas. Muy bien. Sí, el envío, profe. Ya, bien. A ver, hoy día también vamos a ver las participaciones. Llegó el momento de participación. A ver, vamos a ver las participaciones. ¿Quiénes han estado? A ver, Larisa. A ver, vamos a ver. ¿Quién ha ganado? Ha ganado Milcamichi. Milcamichi ganó. Ya. Un 3 ya. 3, 4 ya está bien. Luego viene Larisa. Larisa Berrospi. ¿Está? Ya está en tercer lugar. Luego vemos Pablo Morillo, 2. Víctor Adrián, Pablo Morillo, 2. Ya. Víctor Adrián. ¿Dónde está Adrián? Víctor Adrián. Acá está, ¿no? Víctor. Ya. Luego viene Giancarlo Ríos. Ya está subiendo. Pero a ti quién participa. Ahora, Contreras, solo Ni lo quizzes. hizo. Contreras, solo quizzes. Ahora. Contreras, solo quizzes. Ya, vamos a darle su 12. ¿Ya? Bautista, también solo quizzes. González, también solo quizzes. González, ¿no está? González, acá está. King, también solo quizzes. Y Urquiza también solo quizzes. Urquiza. Ya, a ver, Urquiza.
Ya le pongo 20 a quien ya acabó la... Esto quizá, ya, le pongo 20 a quien ya acabó la... Ya, Elvis, vamos a dejarlo ahí porque Elvis ha tenido problemas. Ya, a ver, listo. Le pongo 20 a quien no ha acabado ya. ¿No ha acabado? ¿Nadie? Ah, ¿Cómo que? Pues la tarea de ahorita. Yo acabé. no, la crucigrama, La tarea. crucigrama. Ay, Ah, no. Falta lo vertical, profe. Ya soy. No sé, pero... Ya, en la clase social. Solo falta la vertical. Oye, tenemos todavía 3 minutos. A ver, espérense. 2 minutos todavía tenemos. Mientras voy mandando la invitación. A ver. Ya, nadie, ¿no?